Chicos, pues por el momento PayPal me quitó la cuenta y la razón la desconozco. De todas formas, las páginas de Facebook y TikTok estarán en la descripción. No he estado tan activo por el trabajo, pero no los dejaré sin su dosis de creepypasta. Por favor, síganme en mi otro canal y en las páginas de Facebook y TikTok. Muchas gracias, los quiero mucho. Cuando tenía 8 años, mi hermano Elliot desapareció. Tenía solo 13, pero los hermanos mayores suelen tener un aire de esperanza. Un día simplemente no volvió a casa. Lo buscaron durante días, pero no encontraron ni rastro de él. Yo era demasiado pequeño para entender lo que pasaba, así que me quedaba en mi habitación jugando con mis legos, esperando que alguien llamara a la puerta y me dijera que todo estaría bien. Pero nunca llegó ese llamado. No lo encontraron. Pasaron los días y las semanas, y los equipos de búsqueda cesaron. Pero incluso después de que todos se fueron a casa, yo seguía buscándolo. Tomaba el camino más largo de regreso a casa desde la escuela. Recorría senderos que no había revisado. Llevaba en el bolsillo un mapa arrugado con círculos alrededor de los lugares que sabía que le gustaban, y estaba decidido a revisarlos todos. La gente no desaparece así como así, no funciona de esa manera. Pero al cabo de un rato, ya no quedaban lugares que revisar. Ya no quedaban círculos que trazar. Y Elliot seguía sin aparecer. Lo último que me dijo fue, hasta luego, cocodrilo. No creo que uno llegue a comprender del todo algo así. Una vez que te topas con una pregunta imposible, buscas respuestas en todo. Me apasionaban los rompecabezas y los acertijos. No porque fueran divertidos, sino porque dejar misterios sin resolver me producía una inmensa sensación de angustia. Era un estudiante brillante y uno de los mejores en el club de debate. De nuevo, no porque lo disfrutara, sino porque odiaba la incertidumbre. Cuando crecí un poco, empecé a colaborar como voluntario en equipos de búsqueda y rescate. Me puse en contacto con la policía local y les informé que con gusto participaría. Pensé que si no podía encontrar a Elliot, quizás encontrar a la hermana o el hermano desaparecido de otra persona sería la segunda mejor opción. Al menos, me ayudaría a dormir tranquilo por las noches. Sé que mucha gente dice, supéralo, pero solo se puede superar hasta cierto punto. Ya tengo 30 y pocos años. Puedes olvidar su rostro y las esperanzas que tenías de joven. Pero no puedes olvidar el impacto que tuvieron en ti. No puedes olvidar tu propia experiencia y el daño que dejaron esos años de incertidumbre. Aunque nunca volviera a oír el nombre de Elliot, jamás olvidaré la sensación de que el rumbo de mi vida diera un giro inesperado. Me gustaría hablarles de una búsqueda en la que participé hace un par de años. En aquel entonces, ya había formado parte de docenas de búsquedas organizadas. Conocía a algunos de los participantes y estaba familiarizado con el equipo. Llegué temprano, después de haber pedido un día libre en el trabajo. Me puse el chaleco reflectante, los guantes y cogí la mochila. Radio, agua, linterna, un par de chocolatinas. Un botiquín de primeros auxilios en una bolsa impermeable. Nunca había encontrado a nadie en una búsqueda de ese tipo, pero eso no significaba que nunca lo haría. Hay que creer en el mejor de los casos. No nos dieron un GPS, lo cual me sorprendió. Resultó que íbamos a ir bajo tierra, así que nos dieron mascarillas con filtro para protegernos del polvo y el aire viciado. La persona desaparecida era un explorador urbano de 17 años. Vivo en una ciudad con metro, y él estaba explorando una estación abandonada en las afueras. La familia había sido notificada de una publicación en redes sociales que señalaba la ubicación aproximada, pero los detalles eran imprecisos. Para facilitar la búsqueda, se había restablecido el suministro eléctrico en esta parte de los túneles. La mayoría de las luces de emergencia estaban diseñadas para durar años, así que no debería haber mayores problemas para desplazarse. Nos dividieron en secciones y equipos, y se nos indicó que solo siguiéramos los pasillos iluminados. Sin embargo, dado que algunas partes de la estación habían sido abandonadas a mitad de la construcción, habría secciones oscuras sin terminar. Si encontrábamos una zona así, debíamos avisar y solicitar instrucciones adicionales. Y con eso, partimos. Me molestó un poco no poder ver el andén abandonado de la estación. Se suponía que iba a ser enorme. En cambio, me asignaron a uno de los túneles de mantenimiento. Originalmente estaba destinado a albergar tuberías de calefacción, pero nunca se instalaron. En su lugar, había unas líneas en la pared y algunos agujeros en el techo.
Se notaba que les sorprendió que el proyecto se cancelara. Encontré una caja de herramientas abandonada junto a una puerta medio cerrada. Todavía había algunos objetos personales dentro. Yo estaba en un equipo de 4 personas. Recorrimos los pasillos despacio y con método, llamando a la persona desaparecida a medida que avanzábamos. Nos mantuvimos en nuestra zona de búsqueda y en contacto por radio con el organizador. Era difícil distinguir qué se suponía que era cada espacio, ya que a veces nos topábamos con habitaciones enteras prácticamente vacías. Esto dificultaba explicar lo que habíamos revisado, pues no podíamos describir con precisión qué era cada cosa. Se suponía que era una sala de control o algún tipo de conexión de tuberías. ¿Dónde se suponía que estaba esto exactamente en el mapa? Llegamos a un pasillo inusualmente largo que se bifurcaba en 3 direcciones. Para no perdernos de vista, decidimos separarnos. Llegué hasta el final del pasillo, donde me detuve ante una puerta pesada. Era casi completamente negra y tan pesada como el hierro fundido. Me dio la impresión de que era una puerta de seguridad, tal vez la que daba a un refugio antibombas subterráneo. Llamé a mis compañeros, pero no obtuve respuesta. Lo comuniqué por radio mientras forcejeaba con la puerta. Dentro estaba completamente oscuro. Las luces estaban apagadas. Estoy viendo una habitación oscura al final del pasillo, la C, creo. La de la derecha, la segunda a la derecha, pasando las calderas. Manténgase dentro del alcance de la radio y deje la puerta abierta, respondió el operador. No se aleje tanto que no pueda ver la luz. Entiendo. Entré en la habitación. La habitación era un poco más pequeña que el pasillo, y al ponerme de pie, me rozaba la cabeza. Si me ponía de puntillas, sentía la correa de la máscara tocar el techo. Intenté averiguar para qué servía el espacio, pero no lo entendí. Solo había una entrada y no había agujeros en la pared para la gestión de cables ni ventilación. Estaba completamente aislada. Volví a encender la radio, mientras alumbraba con la linterna. Hay un pasillo que se adentra más, dije. ¿Hay alguien que me esté vigilando? Sí, hay alguien justo afuera, me aseguró el operador. Puede seguir adelante. Di un par de pasos más, alumbrando con mi linterna el pasillo. La luz no llegaba al final. Era un túnel tan largo que me provocó vértigo. Por un instante, sentí que me absorbía. Me asaltó la incómoda idea de que tal vez esa era la sensación de desaparecer, enfrentarse a una oscuridad infinita de la que no se puede regresar. Quizás Elliot había pensado lo mismo alguna vez. No me gustó. Estaba a solo unos pasos de la puerta, pero decidí no arriesgarme. Me di la vuelta para irme. Y mientras lo hacía, la puerta se cerró de golpe. Al principio no me di cuenta de lo que había pasado. Que una puerta se cierre sola no es gran cosa. Podría estar desalineada o podría haber una brisa. Pero este no era el caso. Esta puerta era de metal macizo. No se cerraría sola por accidente. Agarré la manija, la giré y tiré, pero no se movió. Ni siquiera pude empujarla hacia abajo. Estoy atascado, dije por radio. La puerta se cerró. No puedo abrirla. Lo siento, son cosas que pasan, suspiró el operario. Algunas de las bisagras están oxidadas y atascadas. Quédese junto a la puerta, alguien le ayudará a salir. Mantenga la linterna encendida. Me quedé junto a la puerta durante al menos 20 minutos, llamando de vez en cuando para ver si alguien respondía. No lo hicieron. Al cabo de un rato, mi linterna parpadeó. Era demasiado pronto para que se agotaran las pilas. Vale, me voy a quedar en silencio, dije. Alguien tiene que sacarme de aquí ahora mismo. Están teniendo problemas para encontrar su puerta, respondió el operador. Al final del pasillo de la derecha, sección C, pasando la caldera, ¿eso es lo que dijo? Así es. Aquí no hay puerta. Hay un marco de puerta abierto y algo que parece un armario, pero no hay puerta. Eso es imposible. Mira, puede que estés en el orden equivocado. Si pasaste las calderas, podrías estar en la sección C o D. Hay pasillos paralelos. En ese caso, solo tienes que seguir la pared de la derecha hasta llegar al otro lado. Ya hay otro equipo de búsqueda allí. Pared de la derecha, otro pasillo. Entendido. Seguí sus instrucciones, agarrando la linterna que se estaba apagando. Al llegar al túnel, que parecía interminable, la luz finalmente se extinguió. Estaba completamente oscuro. Podía cerrar los ojos y nada cambiaría. Estar en esa oscuridad es tan desorientador que uno empieza a imaginar lo fácil que es perderse, hasta el punto de preguntarse si realmente estás desorientado. Pero mantuve la mano apoyada en la pared y seguí hacia la derecha.
¿Está lejos? Pregunté. No puedo oírlos. Hay que caminar un poco. A mitad de camino debería haber algunas tuberías en funcionamiento que pasan por encima, así que avísame en cuanto oigas agua corriendo. No oía nada más que mi propia respiración resonando por el pasillo, pero si hubiera agua corriendo allí abajo, no la echaría de menos por nada del mundo. Mantuve la mano apoyada en la lisa pared de hormigón y seguí avanzando paso a paso. Hay que ir despacio, ya que el más mínimo cambio de altura puede hacer que te estrelles de bruces contra el suelo. Cuando te expones a ese tipo de oscuridad prolongada, tu mente rellena los huecos. Empiezas a imaginar cómo es el espacio que te rodea. Te juega malas pasadas. Por ejemplo, empecé a pensar que estaba pasando la mano por papel pintado en lugar de cemento. Era lo suficientemente liso como para que, al caminar, pudieras engañarte a ti mismo. Pero si solo usas las yemas de los dedos para ver el mundo, puedes imaginarte en todo tipo de lugares. En la casa de mi infancia había un papel pintado con textura de papel áspero. No me costó mucho imaginar que estaba allí, subiendo sigilosamente al baño en mitad de la noche. Terminé quitándome los guantes solo para tener una mejor idea de lo que estaba tocando. Llegué a una bifurcación en el camino y aún no había oído el sonido del agua corriendo. Saqué la radio y llamé. Aquí hay una bifurcación, dije. ¿Debo mantenerme a la derecha o seguir recto? ¿Una división?, preguntó el operador. No debería haber una división. ¿Estás seguro? Sí, hay una bifurcación. Todo recto, o bien girando a la derecha. Espera, murmuró la voz. Espera, no me digas. ¿De verdad el techo es bajo? Sí. ¿Por qué no lo dijiste? Vaya, esto lo cambia todo. Los oí hablar con alguien al fondo, olvidándose de soltar el botón. Luego volvieron a hablar conmigo. Esto se va a complicar. Resulta que había otras 3 habitaciones con la misma descripción que la mía, y ninguna estaba en las secciones que yo había descrito. Debía haberme desviado bastante. Tuve que recorrer el lugar para recopilar información y así identificar en qué habitación me encontraba, pero resultó más difícil de lo que habían imaginado. Por ejemplo, se suponía que uno de los pasillos conducía a una bifurcación, y otro a una rejilla en el techo. Sin embargo, la habitación al final del pasillo estaba incompleta, lo que significaba que no podíamos saber qué era. Tuve que adentrarme más para averiguar dónde estaba. De vez en cuando me topaba con escaleras, pero no llevaban a ninguna parte. Se suponía que había entradas desde la calle, pero hacía tiempo que las habían rellenado y pavimentado. Aún así, tenía que subir por cada una, solo para asegurarme de que no se les hubiera escapado ninguna. La máscara que llevaba puesta me resultaba cada vez más opresiva, como si mi cuerpo estuviera metido en una caja. A pesar de poder mover los brazos, sentía como si una piedra claustrofóbica se acumulara en mi pecho, marcando un ritmo contradictorio a mi corazón acelerado. Si le prestaba demasiada atención, no podía respirar. Me abrí paso por otro pasillo, solo para encontrarme con un callejón sin salida. Había un agujero redondo en la pared, lo suficientemente grande para alguien de mi tamaño. Bien, me aseguró el operador. Eso significa que hay espacio para la calefacción. Si mis cálculos son correctos, eso significa que usted se encuentra en uno de estos 2 pasillos. Necesito que entre. De ninguna manera. Se inclinará hacia abajo unos 5 pies y luego irá recto hacia arriba. Si va hacia arriba, puedes ir directamente a la cima. Puedo enviar a alguien a recibirte allí mismo. Si va hacia adelante, tienes que seguir adelante, luego girar a la izquierda y luego seguir adelante de nuevo. Eso te pondría en el mismo pasillo que yo. De cualquier manera, tienes que abrirte paso. Levanté una rodilla y seguí el contorno del agujero. Era demasiado pequeño para gatear a 4 patas. Tuve que meter el torso y arrastrarme hacia adelante con las palmas de las manos. El hormigón era tan liso que no podía agarrarme con los dedos, con guantes o sin ellos. Mi equipo se enganchaba constantemente en los bordes. Me detuve a beber un poco de agua y me salpiqué la cara para animarme. 5 pies, luego hacia arriba o hacia adelante. Eso era todo. Entré arrastrándome, poco a poco. Tenía que mantener la calma. Si intentaba respirar hondo, sentía mi equipo presionando contra las paredes. No dolía, pero era un recordatorio constante de mi aislamiento. El corazón me latía con fuerza en los oídos, sin nada que me distrajera. No había ni rastro de eco. Sentí que el túnel se inclinaba ligeramente hacia abajo. No mucho, pero lo suficiente como para que me fuera imposible volver a subir.
Si seguía adelante, no podría volver a subir. A menos que tuviera espacio para darme la vuelta. ¿Estás seguro de que son solo unos pocos pies? Pregunté. ¿Estás completamente seguro? Solo hay 2 habitaciones con ese tipo de ventilación. No importa en cuál estés ni de qué dirección vengas, saldrás enseguida. Tragué saliva. Sentía el sudor escociéndome los ojos. Quise tirar la máscara, como si fuera lo único que me frenaba, pero tenía que mantener la calma. Me impulsé hacia adelante y me deslicé hacia abajo. El túnel se niveló. Busqué a tientas una salida hacia arriba, pero no encontré ninguna. Eso significaba que habíamos localizado exactamente donde estaba, y tenía que seguir adelante. Tenía las palmas de las manos tan polvorientas que apenas podía agarrarme. Tuve que recurrir a rodar sobre mi espalda y usar las suelas de goma de mis zapatos para tener tracción, impulsándome hacia atrás. Podía sentir el calor de mi aliento acumulándose en las paredes del túnel. Entonces se abrió el túnel. Fue tan repentino que perdí el equilibrio y caí de cabeza. Di una voltereta aparatosa y aterricé con fuerza sobre la cadera y el hombro izquierdos. No fue una caída larga, pero sí suficiente para torcerme algo. No quería ni imaginarme cómo sería el moretón. Agarré mi radio y me aferré a ella con todas mis fuerzas. Me voy, gemí. He llegado a una habitación. Solo hay una dirección, dijo el operador. Siga adelante, luego gire a la izquierda y siga adelante otra vez. Cuando vea la luz, avíseme. Estoy justo al final del camino. ¿Eso es todo? ¿De verdad eso es todo? No hay otra manera posible. Me levanté, me sacudí el polvo y revisé mi equipo. Estaba todo allí. Todo estaría bien. Seguí las instrucciones. Avancé y giré a la izquierda. En la siguiente bifurcación, seguí recto, consultando con el operario a cada paso. Me aseguraron que estaba a la vuelta de la esquina. En cuestión de minutos, como mucho. En un momento dado, dijo que estaba golpeando una tubería con una llave inglesa y que la oiría en cualquier momento. Ahora solo tenía que seguir recto hasta llegar a una puerta. Estaba trotando, apoyando la mano en la pared para mantener el equilibrio. Había pequeños huecos en la pared cada 3 metros aproximadamente, donde se suponía que debían ir las tuberías. Caminaba, palpaba el hueco, caminaba, palpaba el hueco, una y otra vez. Luego pasé la mano por la cara de alguien. Ojos abiertos, nariz, dientes y pelo. Me detuve y me di la vuelta, con la mano temblando como si hubiera tocado una llama. ¿Hay alguien ahí? Pregunté. No hubo respuesta. Me debatía mentalmente sobre si debía regresar y volver a revisar, o seguir adelante. Quizás se trataba de la persona desaparecida. Después de todo, seguíamos buscándola. La búsqueda no se había suspendido. Di un par de pasos hacia atrás y extendí con cuidado la mano derecha. Mis dedos ansiaban el contacto con la piel, hasta el punto de poder imaginar su calor. Pero al extenderla más, solo sentí hormigón. No había nadie. Revisé minuciosamente, pero no encontré nada. Sí que oí un leve sonido metálico, como si algo se me hubiera pegado al zapato. Una llave pequeña. Tenía algún tipo de grabado, como un girasol. Quizás azul. La guardé en el bolsillo junto con mi botiquín de primeros auxilios y seguí caminando, asegurándome de no haberme desorientado. Al llegar al final del pasillo, extendí la mano hacia la puerta. Bien, aquí estoy, dije. No te oigo, pero estoy al final del pasillo. Ahí hay una puerta. Ábrela y haré que alguien venga a recibirte. Busqué a tientas una manija, pero no la encontré. Revisé esa pared 3 veces, cada centímetro. Era un callejón sin salida. Aquí no hay nada. Exclamé, sin aliento. Aquí no hay nada. Tranquilízate, debería estar a tu izquierda. No hay nada a mi izquierda. Nada a mi derecha. Es un callejón sin salida. Es un maldito. Me golpeé la cabeza con la radio y oí un clic. No como si algo se hubiera roto, sino como si algo encajara en su sitio. Le di la vuelta a la radio, palpando la parte trasera. La tapa de las pilas estaba ligeramente suelta. El golpe la había vuelto a colocar en su sitio. Abrí la tapa solo para asegurarme de haberla cerrado bien. La radio no tenía pilas. Lo revisé 2 y 3 veces. No había baterías. ¿Hola? Pregunté. ¿Operador? Acerqué la radio a mis labios y pulsé el receptor un par de veces. No se oía nada, solo el chasquido del plástico. ¿Hola? No hubo respuesta. Me desplomé contra la pared, intentando ordenar mis ideas. No tenía sentido.
La tapa de las pilas estaba cerrada, incluso cuando me golpeé la cabeza con la radio. Habría oído caer las 2 pilas al suelo. No podía haberlas perdido antes, porque entonces la operadora no habría podido hablar conmigo en el pasillo. Algo no cuadraba. Recorrí el suelo con las manos, buscando las pilas. No estaban. Pero tampoco podía quedarme sentada en la oscuridad esperando. Tenía que hacer algo. Intentarlo. Era otro enigma que resolver. Siempre hay una solución, y a veces simplemente hay que sacar el máximo provecho de la situación. Para entonces, ya había trazado un mapa mental. Todos esos años de comprender las cosas me habían condicionado a recopilar y conservar información. Era como recitar el abecedario al revés. Solo tenía que seguir una secuencia aprendida. Decidí retroceder y tratar de encontrar el camino de regreso al punto de partida. Regresé al agujero en la pared y me metí dentro. La pendiente ascendente sería difícil, pero confiaba en que podría lograrlo. Gateé, extendiendo las manos, solo para sentir que el túnel descendía. Me quedé paralizado, con la mente hecha un lío. Era imposible. Había estado bajando a gatas, no podía llevarme más abajo. Me arrastré un poco más, extendiendo el brazo. No podía ser de aquí. Había 2 túneles separados. Esa era la única explicación. Me esforcé por salir de nuevo, pero no encontré otro agujero en la pared. Supuse que me había desorientado, que había tomado un camino equivocado. Que había seguido recto en lugar de girar a la derecha en una bifurcación, algo así. Tuve que explorar mi entorno con calma y método, habitación por habitación y pasillo por pasillo. Es fácil dudar de uno mismo en la oscuridad. No tienes más remedio que confiar en tus pensamientos e impresiones, y estos se prestan fácilmente a malentendidos. Puede resultar complicado incluso en un entorno familiar. Pregúntale a cualquiera que haya tenido que ir al baño durante un apagón. Yo estaba en algún lugar profundo bajo tierra, en una zona inexplorada, sin luz ni dirección. Debía haber vagado durante horas. Tracé 2 pasillos que se bifurcaban, uno con 3 habitaciones y el otro con 4 callejones sin salida. No había puertas, solo un agujero en la pared que daba a un túnel. Y sí, lo revisé otra vez. Seguía bajando. No seguí por ahí. Terminé en una de las habitaciones más pequeñas, enrollando mi chaleco reflectante para usarlo como almohada. Bebí un poco de agua, pero guardé algo para después, y me comí una barra de chocolate. Probablemente los demás ya me estaban buscando. Intenté no pensar en la radio. Era una pieza del rompecabezas que me revolvía el estómago. Por más que lo intentara, no lograba entenderla. Si había estado descargada todo el tiempo, el problema era yo. Si no se había descargado hasta el último clic de la tapa de las pilas, tenía que haber pilas en el suelo. No encontré ninguna, pero eso no significaba que no hubiera. Y, sin embargo, no tenía una respuesta clara. Terminé pasando la noche allí abajo. Es difícil dormir en esa oscuridad. Después de un rato, uno no sabe si tiene los ojos abiertos o cerrados. No sabe si está durmiendo o no. La barrera entre la imaginación y la realidad es tan delgada como el papel, y uno empieza a creer que todo lo que sueña está realmente ahí. Podría haber alguien en la habitación, a solo unos centímetros, y no tendría forma de saberlo con certeza. Era la primera vez en muchos años que pensaba en Elliot. No solo en su desaparición, sino en él como persona. Imaginé cómo se habría sentido durante esas últimas horas o días. ¿Había alguien con él, o se habría desvanecido en la oscuridad? Él y yo siempre habíamos sido muy parecidos. Probablemente, pensaríamos lo mismo en nuestros últimos momentos. Y si este fuera uno de mis últimos momentos, tendría miedo. Él también lo tendría. Intenté no pensar en ello. Era imposible saberlo con certeza, e imaginar lo peor no ayudaba a nadie. Podría haberse fugado, haberse casado con una chica guapa, y vivir en alguna cooperativa hippie. Podría reaparecer dentro de 20 años. El futuro es incierto. Pero de alguna manera, una parte de mí sentía que lo sabía. Sabía que se había ido a un lugar oscuro, del que nunca podría regresar. Tal vez fue al día siguiente, o apenas un par de horas después, pero en algún momento me levanté. Decidí que iba a revisar el túnel otra vez. Debió haber habido algún tipo de malentendido. Bebí mi último trago de agua y seguí el mapa mentalmente. La distribución era diferente. Había más habitaciones y pasillos más cortos. Si girabas 2 veces a la izquierda, encontrabas un par de escaleras. Había una habitación más grande con un suelo redondeado para drenar líquidos.
Recorría el mismo pasillo 2 veces y juraría que tenía longitudes distintas. Contaba mis pasos y siempre llegaba al mismo resultado, pero una vez tardaba 1 minuto y la siguiente 2. Sentía que me estaba volviendo loco. Cada vez que intentaba comprender aquel lugar, parecía transformarse y cambiar. Como si estuviera inacabado, en más de un sentido. Como una aproximación al espacio y la dimensión. Después de dar 3 vueltas por las mismas habitaciones, y sin entender nada, me tomé un descanso. Estaba recostado, golpeando la nuca contra la pared, como si intentara que me viniera alguna idea. En vez de eso, cogí la radio, encendí el receptor y giré los diales. Ahora era solo un ladrillo de plástico, nada mejor que un pisapapeles. Revisé la parte trasera, abriendo la tapa de las pilas. Seguía vacía. Entonces, un ruido. Hay una salida, ¿sabes? La voz crepitante provenía de la radio, pero había algo en ella que resonaba en mi interior. Como si la reverberación me hiciera cosquillas en el fondo de la mente. No eres real, murmuré. Estoy alucinando. ¿Estás seguro? Es como un tanque de privación sensorial. Si tus sentidos dejan de recibir información, tu cerebro empieza a emitir señales aleatorias solo para mantenerlos ocupados. De lo contrario, se atrofia. Entonces solo soy una señal cerebral aleatoria. Supongo que sí, interesante, continuó la voz. Eso significa que todo lo que yo diga es una expresión de ti mismo. No, es ruido aleatorio. Es como el maullido de un gato o una hoja al viento, pero, ¿qué te parezco? Intenta clasificarme. Comprende quién soy. ¿Quién soy? La voz era de un hombre. Era difícil distinguir su edad por la radio, pero supuse que no era un adolescente ni una persona mayor. Un adulto o de mediana edad, con un ligero acento parecido al mío. Fue una elección curiosa. ¿De dónde es ese acento? Pregunté. De donde tú quieras que sea. Qué linda forma de desviar la conversación. Me pregunto por qué te imagino así. Tal vez estés intentando expresar algo. ¿Por qué me importaría una persona cualquiera con acento? Tal vez no soy una persona cualquiera. Aparté la radio, cerré los ojos y negué con la cabeza. No hagas eso, susurré. No digas cosas así. Deambulé un rato en la oscuridad, intentando desesperadamente comprender mi entorno. El número de escalones era diferente. El pasillo giraba a la derecha en lugar de a la izquierda. El techo era más bajo y la inclinación del suelo de la habitación grande era mayor. Creí sentir la manija de una puerta, pero al retroceder, me di cuenta de que era una abrazadera para una tubería que faltaba. Estuve hablando en voz alta todo ese tiempo, recibiendo alguna que otra respuesta de la radio. Sabía que no era real, pero me impedía convertir pensamientos aleatorios en algo repugnante. Tenía que concentrarme en la tarea que tenía por delante y encontrar una manera de seguir adelante. Tenía que haber una manera de seguir adelante. No existe el espacio imposible. El operador no intentaba manipularme ni hacer afirmaciones descabelladas. La mayor parte del tiempo simplemente escuchaba, añadiendo algún comentario ocasional cuando yo decía algo incorrecto o tomaba una decisión equivocada. Y cuando volví a la misma habitación en la que ya había estado por enésima vez, desesperado, esa voz se escuchó con total claridad. ¿Quieres una sugerencia? ¿No eres real? Entonces, ¿qué tiene de malo? No tiene sentido. Respondí bruscamente. Estoy hablando con una pared. Todo lo que salga de esto es, en el mejor de los casos, accidental. ¿Tienes alguna idea mejor? Lancé la radio al otro lado de la habitación, estrellándola contra la pared. Oí el ruido del plástico al caer y rodar por el suelo inclinado, acumulándose en una pequeña rejilla en el centro de la habitación. Algunos de los trozos más pequeños se colaron. Me tapé los oídos con las manos, intentando despejar mi mente. ¿Ya terminaste? La voz ya no provenía de la radio. Resonaba en mi interior. Como si mis huesos captaran una señal de radio. No sabía qué decir. Antes de que pudiera abrir la boca, respondió por mí. Entonces, pongámonos en marcha. Me quedé sin ideas. Tenía la lengua seca y la cabeza me daba vueltas por el estrés prolongado. Sentía como el agotamiento me calaba hasta los huesos, haciendo que mis movimientos fueran lentos y torpes. Arrastraba los pies y ya ni siquiera tocaba las paredes. Si tropezaba o me chocaba con algo, era mi culpa. No pasaba nada. El operador me dio algunas sugerencias. Gira a la izquierda en lugar de seguir recto. Mantente a la derecha. 3 pasos hacia atrás, un giro brusco a la izquierda. Cuando logré acallar esa voz entre los gritos en mi cabeza, hice lo que me dijo.
Y poco a poco, empecé a notar que las cosas cambiaban. Había distintas habitaciones y el aire se volvía más denso. Un olor extraño flotaba en el aire. El hormigón empezó a sentirse diferente, más poroso. Quizás esto no era mejor, pero al menos era nuevo. Empecé a oír ruidos extraños. Había máquinas encima de mí. Aire a presión que pasaba justo fuera de mi vista. Agua que corría. ¿Por qué me trajiste hasta aquí?, pregunté. Me engañaste para que viniera aquí. Ya te habían engañado, respondió la voz. He estado intentando sacarte de aquí, pero eso solo cambia las cosas. Me dijiste que podía entrar y que había gente que me respaldaba e intentaba tranquilizarte mientras lo resolvía. Descubriste que... ¿Qué estamos haciendo aquí? Quiere que vayas por un camino determinado. ¿Nunca te has preguntado por qué siempre te sientes atraído a buscar en lugares donde no deberías? Quiere que lo encuentres. Y ahora estás muy cerca de hacerlo. Y créeme, no quieres eso. ¿Por qué no?, dije encogiéndome de hombros. ¿Por qué no lo quiero? Porque sé lo que pasa cuando vas demasiado lejos. Cuando no puedes dar marcha atrás. Cosas como esta quieren encontrarse en los lugares más profundos y oscuros. Me di un golpe en la sien, como si intentara mejorar la recepción mental. Como si eso pudiera filtrar de alguna manera las tonterías. Llegué a otra bifurcación del camino. Izquierda y derecha. Giré a la derecha, mientras la operadora me hablaba al oído. Ve por el otro lado, dijo. Te estás acercando demasiado. Tienes que darte la vuelta. No escuché. Seguí avanzando hasta que oí algo. Había ruidos más adelante. Murmullos. El corazón me latía con fuerza mientras corría hacia adelante. Por favor, de la vuelta, pidió el operador. De la vuelta ahora mismo. Podía oír gente hablando. Doblé una esquina y, por primera vez en días, vi una puerta. Vi una puerta. Una tenue luz provenía de debajo y oí gente caminando en la otra habitación. Corrí hacia ella y presioné la manija. Alguien al otro lado gritaba, preguntando si había alguien allí. La llave. Suplicó el operador. Le dejé una llave. Presioné la manija y me detuve. Buscando a tientas con la mano derecha, pude sentir la llave todavía en mi bolsillo. La había olvidado por completo. Hay una salida, pero esta no es. Te lo prometo, esta no es. Por favor, no hagas esto. Por favor, no vayas por ahí. ¿Por qué no?, susurré. Están justo ahí. No es real. Yo cometí el mismo error. No. Entres. Mi mano permaneció sobre la manija. Alguien me instó a abrirla. Alguien me pidió que echara un vistazo. Reían aliviados, diciendo lo contentos que estaban de haberme encontrado por fin. Pero algo no me cuadraba. Di un paso atrás. Abre la puerta desde tu lado, dije en voz alta. No funciona. Ni siquiera tirar donde la manija. Tenían excusas. Alguien tenía las manos ocupadas. Alguien dijo que no se abría desde su lado. Alguien fingió no oírme. Sentí la llave en mi bolsillo más pesada mientras recorría con el pulgar el contorno del girasol grabado. Esto era real. Aquello era real. Lo que había al otro lado de esa puerta, no lo era. Di un paso atrás y, al hacerlo, la luz que había detrás de la puerta se desvaneció. Las voces cesaron, dejando el pasillo repentinamente en un silencio sepulcral. ¿Qué hago?, susurré. ¿Qué hago? El operador respondió en un susurro. Ve en la otra dirección y no te detengas por nada. Me di la vuelta y eché a correr al oír el crujido de una puerta a mis espaldas. Escuché el golpeteo de la piel mojada contra el suelo de cemento, mientras avanzaba a trompicones. Seguí recto, luego giré bruscamente a la derecha. El aire se volvía más denso, más cálido. Recorrí con la mano la pared derecha, pero esta se movió. El cemento se volvió caliente y suave, como arena de playa. Luego, los granos se volvieron finos, hasta que se convirtió en una especie de lodo. Era como pasar la mano por pollo crudo. Quiere que te detengas, dijo el operador. Está tratando de distraerte. Sigue adelante. El pasillo se contraía y se expandía como si tuviera vida propia. A veces, el suelo se movía, como si intentara tragarme. Sentía cómo se inclinaba en distintos ángulos, haciendo que el camino se retorciera y girara. Un instante avanzaba. Al siguiente, el pasillo se inclinaba hacia arriba y yo usaba las hendiduras del suelo para trepar por una escalera improvisada. Luego, caía de espaldas, aferrándome con todas mis fuerzas mientras me lanzaban de un lado a otro. Mientras tanto, algo en el fondo espera a que me deje caer.
Algo que salió por esa puerta y que está cansado de jugar. Estaba completamente empapado cuando llegué a lo que parecía un callejón sin salida. Una sustancia viscosa cubría la pared, pero podía empujarla. Era como intentar reventar un globo empapado en jabón. Usando unas tijeras del botiquín, logré hacer un agujero lo suficientemente grande para que cupiera